Director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de San Marcos es el doctor Enrique Cornejo Ramírez, un dirigente aprista, que estuvo postulando al municipio de Lima. Encantado, un placer, bienvenido. ¿Cómo estás, Oscar Eduardo? Encantado y gracias por la invitación. A ti las gracias por acompañarnos. No sabía que estabas con un cargo tan importante en el posgrado de San Marcos. ¿Hace cuánto tiempo estás dedicado al trabajo académico? Pocos saben que lo que más he hecho en mi vida y constantemente es enseñar. Este año 2024 he cumplido ya desde el año 1978, son ya prácticamente 46 años ininterrumpidos de enseñanza, porque felizmente la Constitución política permite que aún quienes ejercen cargos públicos de importancia puedan tener por lo menos unas horas de dictado. De cátedra. Nunca dejé de dictar. Bueno. Empecé en la Universidad de Lima y luego en San Marcos ya tengo prácticamente 30 años. ¿Cuál es la profesión que estudiaste? Yo soy economista. Economista. Y tengo una maestría y un doctorado en administración. En administración. Sí. La gente en los últimos procesos electorales vio una presencia del APRA con tu figura que se hizo muy popular con el tío Bigote, un personaje de Los Simpson. ¿Te incomodó la chapa? No, por el ¿Te contrario. ayudó, no? Me gustó mucho y además no fue una chapa, sinceramente, que la creé yo. Es una chapa espontánea que salió sobre todo de los jóvenes en las redes, lo que demuestra la importancia que tienen las redes en estos tiempos. Quiero aclararte, sin embargo, que aunque mi sentimiento hacia el pueblo aprista es muy, muy fuerte y mi agradecimiento por todas las oportunidades que me dieron, yo estoy hace más o menos 7 años alejado del partido. ¿Has renunciado al partido? Sí, yo renuncié en 2000. ¿Por qué? Circunstancias... ¿Cómo es eso de que el APRA nunca muere? ¿En ti murió? Bueno, no, el sentimiento sigue, pero evidentemente las circunstancias que me llevaron a alejarme son las mismas que se mantienen en este momento en el partido. ¿Qué fueron cuáles? Yo creo que el partido tiene una gran responsabilidad histórica, siempre la ha tenido, pero la tiene de cara al futuro. Un partido como el APRA, que está por cumplir como partido aquí 100 años y como APRA ya los cumplió, tiene una obligación moral, una obligación histórica, que es la de mantener vivo esas circunstancias de ideología, de doctrina y de trabajo que hicieron que precisamente tenga 100 años, ¿no? En nuestro país, si algo tenemos de dificultad es mantener instituciones, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Se abandonó eso? ¿Por eso te fuiste? Sí, yo después de la candidatura a la Municipalidad de Lima, tuve algunos inconvenientes al interior del partido, ¿no? ¿Con el mismo Alan García? No, en realidad, con algunos de los dirigentes. ¿Con quiénes? Algunos que están todavía. Dilos, pues. No, ya para mí es un tema cerrado. Cerrado, sí. ¿Nunca más con el APRA? En realidad, uno no puede decir nunca más en la política, porque yo hago política todos los días, a pesar de que estoy en el tema de la docencia, tengo un canal YouTube, en fin. Pero si tú lees la carta de renuncia que yo tuve hace algunos años y le quitas la fecha, se mantiene exactamente el texto. O sea, es un partido que sigue en problemas y su militancia... Su militancia es muy heroica, diría yo, porque sin el aliento de sus grandes dirigentes sigue trabajando, sigue con los pocos recursos que tiene haciendo política. Mira, yo creo que la política es para trabajar 365 días al año, 24/7. Sí. No se puede hacer política solamente cada 4 o 5 años cuando hay campaña electoral. Y ese es lamentablemente un deporte en la política peruana hace ya un tiempo. ¿Le ves futuro a la APRA? Yo creo que sí. ¿Con quién? Que sí. ¿Quién crees que es quien debe encabezar un liderazgo dentro del Partido Aprista? No lo sé, pero espero que sean algunas personas que las hay, muy capaces, no solamente jóvenes, sino que no han tenido la oportunidad de participar y yo creo que debería ya generarse una renovación. ¿Hay alguna persona en especial que identificarías, que te gustaría como... Conozco algunos, no conozco a todos porque ya estoy alejado varios años, pero sin duda el APRA tiene una responsabilidad y para ser preciso en los temas que creo que debería hacer, no solo el APRA, todos los partidos, ¿no? Pero el APRA era partido de escuela, formando dirigentes. Sí. Hace mucho tiempo que no lo escuela, formando dirigentes. Sí. Hace mucho tiempo que no los vemos en esa tarea. El APRA era un partido que siempre tenía una agenda que proponía y hacía prospectiva. Marcaba la agenda política Marcaba nacional. la agenda política y además tenía un proceso hacia adelante, ¿no? Y hoy vemos que esa parte programática por lo menos no se ve. Tal vez si la época más gloriosa del APRA fue justamente con la aparición de Alan García.
Sin Con duda, Alan García llevó dos gobiernos, cosa que el APRA nunca lo pudo lograr. Solo Allá pudo haberlo hecho en algún momento. El 63, pero no. El 63 con el golpe de Lindre y Pérez Godoy se frustra la llegada de Víctor Raúl a la presidencia, pero el líder más fulgurante fue Alan García. De ahí no ha salido otra estrella. Y quizás ese es uno de los problemas del partido, ¿no? Muy alto dejó la valla. Sí, por otro lado, como te digo, los canales internos democráticos y de debate existen, pero cuando empiezan a generar un debate que ya implica renovación, ahí vienen los problemas, ¿no? Y espero que lo superen. Pero este no es un tema solo del Partido Aprista, ¿eh? Tenemos 40 y tantos partidos ahora ya en carrera electoral para el 2026 y no veo hasta ahora mucho contenido. Al alejarte del APRA, pero no alejarte de la política, significa que puedes participar en un siguiente proceso electoral invitado por otra agrupación. ¿No lo descartas? No es mi propósito. Mi propósito es el mismo que casi silenciosamente hice en el 2021. ¿Cuál es? Me revisé los 18 planes de gobierno. ¿Para qué? Si no vas a postular, si no vas a estar... Para abrir un espacio que no es exactamente el espacio que el grueso de la gente busca. Tú sabes que aquí en cualquier parte del mundo los votos son más emoción que conciencia con respecto a qué se puede hacer. Pero en el 2021 espero que hayamos, digamos, aprendido la lección. Tuvimos varios partidos, no solo el que llegó al poder, que no habían hecho su tarea. No solamente no habían hecho su tarea, no se habían preparado ni siquiera para los cargos más básicos. Este libro que te he traído y que acabo de publicar con la Universidad Continental. ¿Estás escribiendo? Se llama, este es mi libro 41, por si acaso. ¿41 libros? 41, sí. Ah, wow. Y el 42 ya está en imprenta. Repensando el Estado en el siglo XXI, reflexiones sobre la gestión pública y la transformación del Estado en el Perú. Este libro tiene varios capítulos, pero uno de ellos dice algunos requisitos para ser funcionario público de alto nivel o ministro de Estado. Como tú sabes, he sido 3 veces ministro de Estado. ¿En qué carteras? Transporte y comunicaciones, Comercio vivienda exterior, y construcción. Comercio internacional primero, en la década del 80. Comercio exterior. Luego ¿no? vivienda, construcción y saneamiento y luego transportes y comunicaciones. Claro, el Instituto de Comercio Exterior. Que tenía rango de ministro. Era el Mincetur de la época. Era ministro sin cartera. Exacto. O sea, con voz y no voto. Igual que el Instituto Nacional de Planificación. Y el IPS, lo que era IPS, es salud. No, era el INP. INP. El ICE y el INP tenían esa característica. De acuerdo. Entonces, 3 veces ministro. Y el primer consejo que doy, si me permites, con esa experiencia, es si te invitan a ser ministro y no estás preparado, no aceptes. Claro, pues. Es realmente dramático ver ahora funcionarios que están en cargos altísimos y que no tienen idea de qué tienen que hacer en el día. Cierto. Y entonces los segundos y los terceros, que son de carrera, están evidentemente detenidos, porque los generales y los coroneles no están gerenciando. Estoy sorprendido por tu actividad intelectual, académica, 42 libros. 41 todavía, el 42 no está publicado. Pero fuerte, y siempre sobre temas de Estado, sobre temas de economía. Hay 3 grupos de libros. Hay los libros de texto. ¿De economía? Sí, ahí tengo para universitarios. Tengo un libro de texto de comercio internacional que ya tiene 3 ediciones y 10 reimpresiones. Se ha colocado un bestseller. Se llama, para un texto, claro, es sin duda un bestseller, 10.000, 12.000 ventas. Es un bestseller. Sí, no compito con los literatos, pero sí, en este rubro, se ha vendido en toda América del Sur, en Bolivia, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay. Ese libro lo estoy actualizando ahora, ese es el 42, con un libro que se titula Economía Internacional, la perspectiva peruana. Y es un texto para Economía Internacional, que es el curso que dicto en San Marcos. Dicto un semestre de Economía Internacional y un semestre de Comercio Internacional. Cambiamos cada semestre. Ese es un grupo de libros. El otro grupo de libros son mis testimonios de mis gestiones. Tengo esa vocación, casi una obligación, que donde estoy tengo que escribir, o ahora poner en video, mis experiencias. Entonces, de mi paso por el Banco de la Nación, donde fui presidente, tengo un libro. De mi paso por el Banco de la Vivienda, donde fui presidente, tengo un libro. De mi paso por transportes, tengo un libro. De mi paso por vivienda, tengo otro libro. Y esos son, digamos, libros de experiencia. Tengo un libro que se llama La Segunda Oportunidad, que es mi autocrítica del primer gobierno del APRA en el 85-90, y la segunda oportunidad se refiere al periodo del segundo gobierno. El primer, nadie, o sea, historiadores, contemporáneos, nadie puede decir que no. El primer gobierno del APRA, el primer gobierno de Alan García fue un desastre total. Una inflación de más de 2 millones, comparada a la Alemania de Hitler, a la Alemania nazi, un proceso económico
y una situación social bastante fuerte por la presencia del terrorismo. Sin embargo, en el segundo gobierno, Alan García hace un mea culpa, corrige y hay un crecimiento de 7, 8, 9, 10% anual que no se ha vuelto a dar. El primer gobierno, cuando sigue avanzando la historia, será evaluado con menos pasión. La autocrítica tiene que ver con el tema económico, evidentemente, pero hay un tema que sí es irreprochable en ese gobierno. ¿Cuál? No hubo ni un atisbo de dictadura. Fue un gobierno democrático. Sí, claro que sí. Una libertad de prensa. Las instituciones democráticas con deuda heredada del gobierno militar que había generado a los gobiernos civiles, digamos, el tema de pagar una deuda impagable, hiperinflación que ya empezó lamentablemente durante el gobierno de Belaúnde, y el tema del terrorismo. Pero eso no es atenuante para no decir que hubo serias equivocaciones en el tema económico. Pero en el segundo gobierno, creo que el arte del tema había ya un trabajo que se había realizado en muchos temas económicos en el gobierno de Fujimori. Yo creo, en política hay que aprender a reconocer al adversario también, ¿no es cierto? Porque ha tenido y tener méritos. La dignidad de decir, si esto es bueno para la gente, hay que continuarlo. Claro. Los políticos tienen dificultad para hacer eso porque creen que con eso pierden votos. Y es exactamente lo contrario. La gente percibe bien la nobleza. Los gestos. Que tuvieron muchos políticos que hoy no vemos, ¿no? Cierto. Estoy pensando en un Barrantes, de quien tuve la oportunidad de ser amigo y conversar, ¿no? Que también fue aprista. Y lo difícil que era, me contaba en alguna reunión, lo difícil mantener esa izquierda unida, ¿no? Sí. Él tenía serios problemas. Desde el nombre. Sí, hasta el nombre. Desde el nombre. Entonces, y eso de la libertad de prensa, a mí me consta. Durante el primer gobierno de Alan García, yo estuve en el Canal del Estado, en Canal 7. Y un día recibí una llamada telefónica del presidente. ¿Ya? Y me dicen, Óscar Eduardo, el presidente te está llamando. Contesto y me dice, don Óscar Eduardo, ¿por qué no entrevista a Malpica? ¿Por qué no entrevista a Barrantes? ¿Por qué no entrevista a Díez Canseco? ¿Por qué no entrevista a Dangmer? ¿Por qué no entrevista a Letts? ¿Por qué no entrevista a los de izquierda? ¿Por qué no entrevista a los de la oposición? Entonces era un tipo con un criterio bastante amplio, un demócrata open mind. Sí. Y en el segundo gobierno, con la experiencia del primero, más todo lo que pasó después, que no fue muy grato para él y para el APRA en particular, sin embargo, la ubicación del contexto de la época. Durante el gobierno de Fujimori se hicieron algunas reformas que hay que reconocer eran necesarias. Durante el gobierno de Toledo, muy impopular hablar de Toledo ahora, ¿verdad? Pero hay un tema que es el Acuerdo Nacional que empezó ahí. Claro. Y hay un tema que es la creación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que por cierto sería un error. Están diciendo que lo van a desaparecer. Que lo van a juntar con producción. Mire, en este tema y este libro justamente una de las tesis que dice es, no hay que poner la carreta delante de los bueyes. ¿Cómo se les va a ocurrir empezar a pensar en un ministerio más grande, en un ministerio más chico, si no saben lo primero que es hacia dónde va el Estado? Hablaremos después de su tamaño, pero primero, ¿qué cosa hay que hacer? Educación pública con jalada, vamos a hablar en términos populares, con una última prueba PISA, donde incorporan, para mala suerte nuestra, incorporan el pensamiento creativo y salimos últimos, ¿no? Una educación pública. Pensamiento creativo. Aquellos que hemos hecho Machu Picchu sin conocer la rueda y el cincel. Claro. Sin pensamiento creativo y lógica. Y eso significa también una enorme crítica al proceso educativo, donde hay aparentemente mucha modernidad educativa, pero muy poco contenido, muy poca reflexión y muy poca profundidad. Y eso es un drama. 3 generaciones que están así. Una salud pública donde hay que esperar meses y años para una consulta o una operación. Son tareas fundamentales del Estado. Y eso ni siquiera lo encontramos en la agenda pública mínima. Entonces, si la agenda pública no tiene lo mínimo que el ciudadano necesita, ¿qué estamos hablando de cambiar ministerios? Claro, se viene un proceso electoral complicado. Hay la inscripción de 61 partidos. ¿Te imaginas 61 candidatos? Va a ser un pandemonio. Bromeando con un amigo decía, vamos a tener que recurrir al Google antes de entrar a la mesa de votación para buscar a los candidatos y a los partidos. ¿Qué debe haber? ¿Alianzas? ¿Alianzas de izquierda, de derecha, de centro, conglomerados? Deberían, pero están castigadas. Porque si un partido decide aliarse con otro, tiene un punto más de valla. No es 5, sino es 6. Y si viene un tercero, es 7. Nadie va a hacer alianza en realidad, porque el punto del 5 para muchos de los 40 y tantos ya es una valla tipo salto alto de Juegos Olímpicos. Sí. No van a poder pasarla. Y muchos están apostando a no pasar la valla, pero intentar pasar la valla
municipal y regional en la elección que viene siguiente a la elección nacional. Ese es el tema. Y este Congreso que viene puede ser peor que el actual, ¿eh? Yo creo que va a ser mejor simplemente por gravedad, vamos a decirlo así. Primero porque creo que, sinceramente, más malo que el actual, no creo que se pueda. Igual se decía el anterior, y este lo empeoró. Pero hay una ventaja. Al menos vamos a tener Senado. Ya. Y eso creo que va a compensar. Yo he trabajado 8 años en el Congreso. Y por lo tanto, como asesor. Como asesor, sí. Y por lo tanto, he trabajado también como asesor en el Congreso bicameral. O sea, tengo las dos experiencias. Ya. Y el argumento de que el Congreso unicameral era importante para acelerar los proyectos ha quedado demostrado, ciencia y evidencia, que no ha funcionado. No ha sido así. En realidad... Mejor funcionamos con Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque si... El mejor ejemplo te lo doy. La ley de banca, la estatificación de la banca que se hizo en el primer gobierno. Sí. Diputados lo aprobó y Senado lo rechazó. Y finalmente no funcionó. Fíjate. Entonces, el balance es importantísimo en una democracia. Claro. Y aquí lo que hacemos es que tenemos como balance una comisión del Congreso, que es una comisión donde no hay profundidad, donde no sé prácticamente los asesores qué papel tienen, porque si asesoran así a los congresistas realmente hay que sacarlos a todos. Pero esas comisiones no hacen el filtro y luego llega al Pleno proyectos de ley realmente, algunos absolutamente innecesarios y otros muy mal hechos. Hay un concepto en el reglamento del Congreso que dice que todo proyecto debe tener un análisis de costo-beneficio. ¿Sabes qué hacen todos? Tienen hasta un copy-paste, dicen ahí. Este proyecto de ley no origina ningún gasto del Estado. Punto. Y a ese es el análisis costo-beneficio. Ahí acabó. Ahí acabó. Qué loco. Es bien interesante mirar, es decir, interesante lamentablemente, pero para una opinión negativa, ¿no? Los proyectos están colgados todos en el portal del Congreso y la verdad que el 80% tienen serias deficiencias. Pues interesante el haber podido conversar. Repensando el Estado en el siglo XXI es la última obra que has escrito. Esperemos leer más de las obras que estás desarrollando. Desearte mucha suerte en San Marcos y una pena que te hayas retirado de la política. Tenías mucha... No, retirado de la vida partidaria. Del APRA, retirado del APRA. Esto quiere decir que cualquier partido te puede jalar y te vamos a ver como candidato. No estoy en esa situación. Ahorita. Más bien, sí ofrezco, como lo hice el 2021, me voy a leer todo lo que se diga que es plan de gobierno y que entra a la página del Jurado Nacional de Elecciones y voy a publicar en mi canal mis observaciones o mis sugerencias o mis críticas a esos planes. Para concluir, ¿ya no hay problema judicial? ¿Ya está libre de todo proceso? Hay una investigación todavía por el tema de los dispositivos legales que se dieron en la época que yo fui ministro, creo que termina este mes. Ya, pero limpio de polvo y paja, sin ningún atisbo de corrupción. No, ninguno, nunca lo he tenido. Y si he estado en alguna investigación es precisamente por este proceso de judicialización de la política y politización de la justicia, si se puede llamar así, en el que evidentemente se hizo todo un... Ahí estamos mal, ahí estamos de cabeza, definitivamente. Que la política haya entrado al aparato judicial y del Ministerio Público es gravísimo. Estamos viendo las consecuencias. Los dispositivos legales se dan en base a un ordenamiento jurídico, constitucional y legalmente establecido. Se hacen con procedimientos, con informes y con voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Entonces, realmente hacer investigaciones sobre este tema pueden ser, digamos, motivadas por algún asunto en particular, pero el asunto de los dispositivos legales sí, francamente es, no digo inconveniente, pero sí digo una gran preocupación que buena parte de las horas de investigación se dediquen a eso, cuando en realidad los dispositivos son muy claros por sí mismos. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Encantado, un placer. Ha sido el doctor Enrique Cornejo Ramírez quien se ha presentado y nos ha dado esta información.